Hola a todos, les habla Shiro Sensei, bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con la parte final de estequiometría del curso de química de problemas selectos. Continuemos. Si se combina condiciones normales nitrógeno con oxígeno para que nos dé N2O4, el laboratorio se obtiene 460 gramos del producto, bajo rendimiento del 70%. ¿Qué volumen de aire se utilizó? Y de datos nos dan el porcentaje de volumen del aire seco en nitrógeno y oxígeno. Dado que tenemos la masa real, necesitamos la masa teórica, lo cual la dividiremos entre 70%. Luego, como sabemos, en la masa molar del N2O4, una mol tiene 92 gramos, y sabemos que en condiciones normales en una mol hay 22,4 litros. Simplificamos unidades y tendremos 160 litros de N2O4. Ahora el aire seco le pondremos un valor de 5K, por lo tanto el volumen de nitrógeno será 4K y del oxígeno K. Colocamos los coeficientes estequiométricos e identificamos el reactivo limitante, el cual es el oxígeno. Por lo tanto ahora K será igual a 160 por 2, 320 litros, y el volumen del aire que nos piden será 5K, 1600 litros. Clave E. Siguiente pregunta. Se quema una muestra de benceno líquido C6H6. El CO2 se absorbe en una solución acuosa de hidróxido de calcio y carbonato de calcio precipitado pesa 50 gramos. La densidad del benceno líquido es 0,9 gramos por mililitro. ¿Cuál era el volumen de la muestra líquida quemada? Entonces estamos aquí primero es la masa molar del benceno y del carbonato de calcio, los cuales son 78 y 100 respectivamente. Ahora empezamos con el dato de 50 gramos de carbonato de calcio. Sabemos que en una mol de carbonato de calcio existen 100 gramos, y según la segunda reacción, una mol de CO2 nos da una mol de carbonato de calcio. Y en la primera reacción tenemos 2 moles de benceno, nos dan 12 moles de CO2. Y por la masa molar sabemos que en una mol de benceno hay 78 gramos. Luego usamos el dato de la densidad para transformarlo en volumen, lo cual 0,9 gramos de benceno existe 1 mililitro. Simplificamos unidades y multiplicamos y dividimos para que nos dé finalmente 7,2 mililitros de benceno. Clave D. Siguiente pregunta. Para eliminar el CO2 exhalado por los astronautas en vuelos cortos puede utilizarse absorbentes químicos. El óxido de litio es uno de los más eficaces en función de su capacidad de absorción por unidad de peso. ¿Cuál es el rendimiento de absorción del óxido de litio en pies cúbicos de CO2 a condiciones normales por libra? Primero debemos saber que el óxido de litio reaccionando con CO2 nos da carbonato de litio, donde la masa molar del óxido de litio es 30 gramos por mol. Eso quiere decir que en la reacción 30 gramos de óxido de litio va a reaccionar completamente con una mol de CO2. Entonces a condiciones normales el CO2, que es un gas, nos da 22,4 litros. Y convirtiéndolo a pies cúbicos tendremos 0,784 pies cúbicos. La masa del óxido de litio en una mol es 30 gramos. Y convirtiéndolo a libras sabemos que 1 kilogramo equivale a 2,2 libras. Simplificando unidades tendremos 0,066 libras de óxido de litio. Ahora dividimos el volumen de CO2 por la masa de óxido de litio, que dividiendo nos dará el rendimiento 12 pies cúbicos por libra. Clave D. Siguiente pregunta. Determina el volumen de oxígeno consumido si la reacción se lleva a presión y temperatura constante a partir de 12 litros de oxígeno que se convierte en ozono, si el volumen resultante es de 10 litros. Entonces aquí tenemos la reacción química, en la cual hay un inicio, un consumo y un final de la reacción. En el inicio tenemos 12 litros de oxígeno y 0 litros de ozono. Durante la reacción, por cada 3 moles de oxígeno que se consuman, se producirán 2 moles de ozono. Por el final tendremos 12 menos 3X y 2X, respectivamente. Como nos dice que el volumen resultante es de 10 litros, la suma de ambos será 10 litros, dándonos X igual a 2 litros. Por lo tanto, el consumo de oxígeno será 3 por 2, 6 litros. Clave B. Siguiente pregunta. Si un quemador a gas consume propano a 12 litros por minuto, medido a 27 grados Celsius y 5 atmósferas, según la siguiente reacción, ¿qué volumen de oxígeno en litros por minuto debe suministrarse medido a 16 atmósferas y 127 grados Celsius? Entonces en esta reacción podremos observar la relación molar entre el propano y el oxígeno, que es de 1 a 5. Según el problema nos dice que en un minuto se consume 12 litros de propano, entonces para el propano, que es un gas ideal, se cumple el pavo ratón. Reemplazando los datos 5 atmósferas y 27 grados Celsius, que sería 300 Kelvin, tendremos esta expresión. Lo mismo para el oxígeno, donde el número de moles será el quíntuple debido a la relación molar. Reemplazando los datos 16 atmósferas 400 Kelvin, dividimos ambas expresiones, podremos hallar el volumen del oxígeno, el cual nos da 25 litros por minuto. Clave E.
Siguiente pregunta. En la combustión completa de un hidrocarburo a 120 grados Celsius, según análisis, el volumen del agua es la mitad que el volumen del CO2. Determina la fórmula molecular del hidrocarburo si en condiciones normales su densidad aproximada es de 3,5 gramos por litro. Entonces aquí tenemos la combustión completa de un hidrocarburo desconocido, donde nos dice el problema que el volumen del H2O es la mitad del volumen del dióxido de carbono. Por lo tanto, reemplazando los coeficientes tendremos que X es igual a Y. Por lo tanto, el hidrocarburo desconocido tendrá la siguiente forma. Según el problema, la densidad es 3,5 gramos por litro, y como está a condiciones normales, en una mol de gas siempre hay 22,4 litros. Por lo tanto, tendremos la masa molecular, la cual es 78,4 gramos por cada mol. Y si igualamos mediante la suma de las masas de sus elementos, tendremos 13x igual a 78,4, donde aproximadamente x es igual a 6. Es decir, el compuesto se trata del benceno. Clave D. Siguiente pregunta. La combustión teórica de un gas de la serie etilénica necesita un volumen triple de oxígeno. ¿Cuántos litros de CO2 medidos a condiciones normales producirá la combustión de un mol de este hidrocarburo? Entonces, si balanceamos los oxígenos, nos daremos cuenta que N es igual a 2. Por lo tanto, reescribimos la reacción y se trata del etileno, donde una mol de este hidrocarburo nos dará 2 moles de CO2. Y a condiciones normales, una mol siempre nos da 22,4 litros. Por lo tanto, 2 moles de dióxido de carbono nos dará 44,8 litros. Clave E. Siguiente pregunta. En un balón rígido se halla hidrógeno y oxígeno a 314 torr cada uno y a 27 grados Celsius. Una chispa provoca la reacción entre hidrógeno y oxígeno. Ahí es la presión total en torr. Luego de la reacción, si la temperatura no ha variado, la presión de vapor de agua a 27 grados Celsius es 27 torr. Entonces, la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno mediante una chispa eléctrica nos da agua líquida, mediante 3 etapas: inicio, consumo y final. En el inicio, según el problema, tenemos 314 de presión en ambos gases, pero como nos damos cuenta, en la reacción el consumo del hidrógeno es mayor que el del oxígeno. Por lo tanto, el hidrógeno se consumirá completamente, donde igualando a 0 nos dará X igual a 157. Reemplazándolo para el oxígeno tendremos al final 157 torr de presión de oxígeno. Para el agua no lo hacemos dado que es un líquido, pero ejerce una presión de vapor a esa temperatura. Por lo tanto, la presión total en el balón rígido será la presión del oxígeno y la presión de vapor de agua, que sumado será 184 torr. Clave B. Siguiente pregunta. En un eudiómetro se tiene una mezcla combustible de metano, propano y CO con un volumen total de 70 mililitros. Se adiciona 160 mililitros de oxígeno. Luego de la combustión queda un residuo gaseoso de 10 mililitros menos que el volumen de oxígeno teórico requerido. Este residuo se trata con óxido de litio gaseoso, quedando un volumen gaseoso final de 20 mililitros. Halla la composición molar de la mezcla combustible. Entonces tenemos un eudiómetro con los 3 gases, donde reaccionando con el oxígeno tendremos estas 3 reacciones con sus respectivas relaciones volumétricas. Nos dice en un inicio que el volumen total es de 70 mililitros. Luego, al agregar el oxígeno, queda un residuo gaseoso de 10 mililitros menos que el volumen de oxígeno teórico. El volumen del exceso de oxígeno será 160 mililitros menos lo que se consumió. Y simplificando esta expresión tendríamos 2 veces el volumen del oxígeno teórico menos el volumen de CO2 que se originó, igual a 170 mililitros. Reemplazando todo en función del volumen 1, volumen 2 y volumen 3, tendremos esta expresión finalmente. Luego, ese volumen que quedó en el gas se tratará con óxido de litio, donde lo único que va a reaccionar es el CO2, dando carbonato de litio sólido, donde según el problema el volumen gaseoso final es de 20 mililitros. Por lo tanto, reemplazando, el exceso es 160 menos lo consumido, donde finalmente nos quedará esta expresión. De estas 3 ecuaciones, en función de los 3 volúmenes, tendremos resolviendo volumen 1 igual a 10 mililitros de metano, volumen 2 20 mililitros de propano y volumen 3 40 mililitros de monóxido de carbono. Si nos piden la composición molar de la mezcla combustible, el combustible es el metano y el propano. Por lo tanto, la composición molar será igual a la composición volumétrica, de lo que tendremos 10 más 20, 30 entre 70 por 100% igual a 42,11%. Clave A. Siguiente pregunta. En un eudiómetro se tiene una mezcla de etileno gaseoso y aire. Si por acción de una chispa eléctrica se quema completamente el hidrocarburo consumiendo todo el oxígeno del aire, calcula el porcentaje volumétrico de CO2 en la mezcla gaseosa final. Composición volumétrica del aire, 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Entonces aquí tenemos la reacción de combustión completa del etileno. Si nos dicen que la composición volumétrica del aire es de 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno,
Para n moles del aire tendremos 0,21 n moles de oxígeno y 0,78 n moles de nitrógeno, que por relación estequiométrica sabemos que por 3 moles de oxígeno nos da 2 moles de dióxido de carbono. Por lo tanto tendremos 0,14 n moles de dióxido de carbono. Si se consume todo el oxígeno, al final nos quedará solamente nitrógeno y CO2, donde la composición molar será la siguiente: 0,78 moles de nitrógeno que nos han consumido y 0,14 n moles de CO2, que es lo que se ha producido en la combustión. Por lo tanto, el porcentaje volumétrico de CO2 será lo mismo que el porcentaje molar, con lo cual tendremos esta expresión que calculado será 15% aproximadamente. Clave E. Siguiente pregunta. En la combustión a 50 grados del hidrocarburo olefínico, la disminución del volumen es del 50%. ¿Cuál es la composición centesimal del carbono en el hidrocarburo? Bueno, esta pregunta está mal dada, dado que la composición centesimal del carbono en el hidrocarburo, si es olefínico, tendrá esta estructura. Por lo tanto, aquí simplemente sin desarrollar la combustión, tendremos la composición centesimal, en la cual la masa molecular será la siguiente, 14N. Por lo tanto, la composición centesimal será 12N entre 14N por 100%, será 85,71%. Clave C. Siguiente pregunta. Durante la combustión completa de un hidrocarburo gaseoso parafínico CnH2n+2 a 20 grados se obtuvo la contracción volumétrica igual a un medio. Ahí el peso de 2 moles de hidrocarburo. Entonces aquí tenemos balanceada la combustión completa de un hidrocarburo parafínico. Si nos dice que hubo una contracción volumétrica de igual a un medio, el volumen de los reactantes es el doble del volumen de los productos, en donde solamente intervienen los gases. Por lo tanto, reemplazando tendremos N igual a 3. Por lo tanto, la masa molar del hidrocarburo gaseoso parafínico tendrá 44 gramos por mol. Y si nos piden 2 moles serán 88 gramos. Clave E. Y con esto termina estequiometría. Gracias por el video y suscríbete para ver los más recientes. Visita mi página de Facebook, Chiropi Science, y si necesitas asesorías puedes escribirme a este número por un precio módico. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.